cómo era la situación de los pueblos indígenas antes de la Constitución de 1991 y posteriormente. En el territorio colombiano habitaban aproximadamente 80 grupos o pueblos indígenas y se veían envueltos en continuos problemas por carencia de atención básica en salud, educación y sobre todo acceso a unas tierras aptas para actividades productivas. Los indígenas luchaban por recuperar sus tierras que fueron ocupados por colonos y por grandes terratenientes, situación que los excluía para desarrollarse digna y socialmente, en el que era muy claro la omisión del Estado por no crear una política en defensa de los derechos indígenas basado en la seguridad jurídica de los territorios. Escenario que generó una lucha intensa por los grupos étnicos y propició que se fueran organizando. Producto de esos esfuerzos, durante la década de 1980 están los grupos como el Movimiento Armado Quintín Lame, el Movimiento Nacional El Cimarrón, el Consejo Regional Indígena CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia UNIC y la Confederación Indígena Tairona CID, esta creada por el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. La presencia en políticas de personas provenientes de comunidades indígenas o afro estaba mediada por filtro de los partidos políticos, principalmente los tradicionales, liberal y conservador, lo cual se traducía en muy poca presencia, así como la imposibilidad de representar intereses étnicos. Es decir, las comunidades indígenas y afro eran grupos utilizados por los partidos políticos tradicionales principalmente para obtener votos. En cada época electoral, los candidatos iban a las comunidades en busca de cédulas con promesas de entregar materiales de construcción o herramientas de trabajo agrícola y muchas veces elementos de cocina, y de esta forma los políticos se nutrían del número de votos. Este panorama fue muy característico en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, los indígenas no se quedaron repitiendo estos hechos, sino que todo lo malo que pasara era para buscar soluciones. La prueba de ello es la iniciativa y gestión del pueblo arhuaco haber logrado que el Ministerio de Gobierno expediera la resolución número 02 del 4 de enero de 1973 con el nombre de la Línea Negra, que demarca los sitios sagrados como plataforma de protección territorial y cultural de los 4 pueblos indígenas de la sierra. Posteriormente, la constitución de la resolución 0109 del 8 de octubre de 1980, en el que se crea el resguardo Pueblo Malayo Arhuaco y resguardo arhuaco de la sierra en el año 1983, por medio de la resolución número 78 de 1983 expedida por el INCORA, complementada luego por la resolución número 29 de 1995 y número 32 de 1996, todas ellas de protección ambiental y cultural y social. Hablaremos de la Constituyente de 1991. ¿Qué indígenas participaron en la Constitución y cómo fue la representación de los indígenas de la Sierra Nevada? En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se rompieron muchos paradigmas de la sociedad colombiana en materia de participación política. Una de ellas fue la posibilidad de los pueblos indígenas, la representación de estos espacios de toma de decisiones, con la elección de 2 constituyentes indígenas, los cuales fueron el señor Lorenzo Muelas, el cual obtuvo una votación de 20.083 votos, y el señor Francisco Rojas, que obtuvo 25.880 votos. Se empezó a reconocer una realidad que hasta el momento había sido invisible para nuestro país: su evidente carácter multiétnico y pluricultural. La fuerza y el empuje de estos 2 señores fue evidente y marcó unos avances significativos en esta Constitución, y su influencia fue notorio en 3 aspectos, los cuales debemos resaltar. 1. Fue el ordenamiento territorial. Este fue esencial en la vida de los pueblos indígenas para la ampliación de resguardo, la zona de protección de la naturaleza, ecosistemas, y con ello la construcción de políticas públicas articulados y acorde a los programas del Estado y de los pueblos culturales. La segunda fue la apertura de espacios políticos y sociales de participación para los indígenas y demás grupos étnicos, en especial la circunscripción especial indígena para el Senado y la circunscripción especial para los étnicos. Y la tercera fue el reconocimiento de carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país y la garantía a derechos territoriales y culturales de los indígenas
en la nueva Constitución. Vamos a enunciar algunos de los artículos que quedaron plasmados en la nueva Constitución a través de la representación en la constituyente por algunos miembros indígenas, como en el caso de Lorenzo Muela, quien recorrió gran parte del país visitando a los distintos grupos étnicos hasta sus territorios para recoger inquietudes y propuestas. Tenía muy claro, en este caso, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta eran muy especiales por la concepción de su cosmovisión, y por ello podemos decir que en la Constitución de 1991 quedaron reconocidos una serie de derechos para los pueblos indígenas de Colombia, incluyendo los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y en las comunidades con tradición lingüística propia de la educación será bilingüe. Su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural. Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales que deben ser reglamentados por la ley. Reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que con partículas en territorios fronterizos y a condición de reciprocidad. Crear cargos de senadores y un número a reglamentarse de hasta 5 representantes a elegirse en circunscripción nacional especial para las comunidades indígenas. Establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito nacional de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. Según palabras del Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, el conjunto de la política de Estado para las comunidades indígenas no solo está basado en las normas de la nueva Constitución Nacional, sino aquellas de la Ley 21 de 1991 que ratifica y hace ley colombiana al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Situación jurídica actual de los pueblos indígenas en Colombia. En la actualidad, y a pesar de los avances en la Constitución Política de 1991, por los derechos especiales y los acuerdos internacionales con la OIT y la UNESCO, donde se han firmado importantes tratados y convenios internacionales que protegen la diversidad étnica en todas sus expresiones, y que Colombia ha acogido estos preceptos con buena disposición frente al ámbito internacional. Lo cierto es que los pueblos indígenas en este país aún mantienen en condición extrema de vulnerabilidad. Uno de estos ejemplos es lo dicho en la sentencia T25 del 2004, la sentencia hito de las víctimas del conflicto armado colombiano, que lleva más de 60 años y de los cuales los pueblos indígenas, sin ser actores en conflicto, han llevado la peor parte. En este sentido, la Corte Constitucional da cuenta de 38 pueblos indígenas en peligro de extinción y en condición de alta vulnerabilidad. Además, ratifica esta situación en el Auto 004 de 2009, donde reconoce que persiste el estado de cosas inconstitucionales que afectan vitalmente la existencia de estos pueblos, ordenando la creación urgente de planes de salvaguarda de cada uno de los pueblos mencionados y que debe tener ejecución por parte del Estado. Por otro lado, un área de importancia jurídica actual para los pueblos indígenas es la figura de la consulta previa, que aparece legalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991, el cual tiene como finalidad asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos. Este convenio
integra el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Constitucional. Este convenio, el 169, en su artículo 6, dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades de lo que atañe al desarrollo en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. En este sentido, la consulta previa ha sido un aliciente para el fortalecimiento de las comunidades y pueblos indígenas de Colombia posterior a la Constitución de 1991.